Hay un nuevo término en la industria aseguradora que le llamamos los Embedded Insurance. Y hoy nos va a hablar de este tema César Michelón. Él es el líder de Affinity de WTW. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. César es un profesional orientado al logro, a la fidelidad y a la satisfacción de los clientes. Nacido en Venezuela, es ingeniero de formación profesional con un MBA de la Universidad Simón Bolívar. César es parte del sector asegurador desde el año 2006, iniciando en Venezuela, y después de algunos años como especialista de marketing para Zurich en Venezuela, llega a México como expatriado y un par de años después hace la transacción al área de desarrollo de negocios. Desde su inicio en Zurich hasta su ingreso a WTW han pasado 10 años y César ha formado parte de grandes empresas aseguradoras. Hoy es el líder en México para el área de Affinity. César es un apasionado del tema de seguros, desde la comprensión de la necesidad del cliente hasta encontrar la solución adecuada para brindarle la protección que el consumidor está buscando. Con casi 20 años de experiencia en áreas con mercadeo, investigación de mercados, desarrollo de productos y servicios, consumo masivo y ventas, César busca llevar mayor protección al mercado mexicano con un claro enfoque en el cliente y un acercamiento innovador. Y la verdad me da muchísimo gusto, César, que este es el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Gracias, Rafa. El gusto es mío, la verdad. No, y poder gracias. conversar con tu audiencia sobre este tema tan apasionante que son los seguros, ¿no? De este tema que me encanta a mí también y tú lo sabes. Que nos tiene como locos, apasionados, ¿no? Y hay mucho que hacer, ¿eh? Muchísimo, caray, muchísimo, la verdad. Tenemos una gran oportunidad de ofrecerle a México cosas diferentes, mejores productos, mejores servicios, aprovechar canales que están a la disposición de los clientes para poder llevar la protección adecuada, ¿no? A ellos y a sus hogares. Me imagino, César, y por ahí quiero empezar justamente, WTW es una empresa grandísima que está presente en muchos países. Hacer una breve referencia a la empresa como tal y sobre todo el enfoque y el impulso que se le está dando en los países más estratégicos para este tipo de distribución. A ver cómo lo ves. No, totalmente. Fíjate, WTW, como bien dices, es un broker global, uno de los 3 más grandes del mundo, pero sobre todo está teniendo mucho impulso y le está apostando mucho a Latinoamérica. ¿Okay? Sobre todo también en el área de Affinity, en el área de masivos, está impulsando mucho el desarrollo de estos canales, de cómo colocar estos productos de protección, de asistencias, de la manera más adecuada, que puedan llegar directamente al consumidor, que realmente podamos apoyar a que llegue estos beneficios y estos servicios al consumidor final de la manera más adecuada. Y en WTW estamos muy enfocados a eso, muy enfocados al servicio, a centrarnos en el cliente, a entender cuál es su necesidad y cómo los vamos a ayudar para que realmente pueda tener esa protección. Y obviamente los sponsors, que son los grandes clientes de nosotros, también son partícipes con nosotros en esa tarea, porque cada día lo estamos convenciendo más de la oportunidad en sus canales de aprovechar y colocar esa protección. Bueno, César, vamos a empezar justamente con la definición. Se hablaba antes de seguros masivos, de microseguros, de luego e-commerce, embedded. ¿Cómo ha venido atendiéndose esta definición? ¿Cómo ha venido madurando? Fíjate, esa es una pregunta bien interesante porque ha evolucionado mucho. Yo creo que de inicio fue los seguros masivos, un poco basados en la parte de microseguros, que venía obviamente de lo que es el negocio microfinanciero, después un poco de cómo colocarlo en digital, después de cómo poder llegar a mayores masividades, entender un poco la escala dentro de la pirámide social, etcétera. Pero poco a poco ha ido mutando a lo que hoy en día es el Embedded Insurance, que no es más que tratar de colocar los seguros y las protecciones de una manera adecuada dentro del propio Customer Journey, dentro de la experiencia del consumidor, ¿ok? Cómo él interactúa con su día a día,
¿ok? Obviamente no estamos al nivel de lo que quisiéramos un on-demand como un Netflix o dar servicios de ese estilo, ¿ok? Pero sí podemos ya llegar y colocar esos productos de una manera racional, de una manera adecuada y con beneficios tangibles, ¿ok? En ese canal específico, podemos hablar después de ejemplos, donde la persona puede adquirirlo, puede tenerlos, puede estar protegidos y es parte de una experiencia cotidiana. ¿Okay? No tiene que realmente salirse de ese momento de compra o de ese momento de la verdad al recibir el servicio X, ¿okay? Que pueda estar para poder experimentar la compra de ese servicio, de ese seguro, de esa protección. Y ese momento, César, para mí es como muy importante porque vamos a hablar quizás de un reloj, unos lentes, ¿no? En el momento que te compras ese artículo, si estás justo en ese momento de verdad y te dicen, oye, del 1,000 pesos que te puede costar el artículo, por decir una cifra, te va a costar 5 pesitos más. Lo recibes con cariño, en un momento interesante, en un momento donde tienes conciencia. Claro. Sin embargo, si compras el mismo artículo y te llamo al día siguiente para venderte el segurito, ya está roto, ¿no? O sea, la gente es como mucho más adversa para comprarlo si separas el momento de verdad, ¿no? Totalmente. El momento de la verdad, de hecho, como bien lo vivimos, son dos grandes que tenemos en el seguro, ¿no? Cuando compras, que es una promesa de servicio, y cuando lo necesitas, que es lo que menos quiere la gente, obviamente, necesitarlo. Y hay algo interesante que se puede manejar bastante con la parte de Embedded Insurance. En el momento de la verdad, cuando lo compras, totalmente de acuerdo contigo, en ese momento estás aprovechando para ofrecerle ese algo más. Lo interesante allí es ofrecerle valor agregado al cliente. O sea, que no lo vea como que se lo estoy colocando como inclusión o como que solo porque es baratico o porque... No, que él sienta que es económico, que es un concepto diferente, que realmente vale y que tiene un valor agregado. Y eso es lo interesante cuando desarrollamos productos que tienen sí protección, pero sí también tienen tangibles. Tienen beneficios que la persona puede utilizar al día siguiente si quiere, ¿ok? Y no necesariamente tener que pasarle algo malo para que ya entre la capa de protección del seguro. Entonces, generar algo 360 para el cliente es muy padre. Y entonces, si lo ve sumado como un buen valor agregado por poco dinero, lo ve económico, lo ve interesante, lo ve agradable y de paso lo ve en buena oportunidad, en buen momento. Pones el ejemplo del reloj. Qué padre sería, de repente, si tú le ofreces un seguro de vida en ese momento, pues le hace clic o no le hace clic, dependiendo cómo lo puedas hacer. Pero si le pones una protección, ¿ok?, de garantía extendida al reloj, pues sí le va a hacer mucho clic al inicio. Entonces, ¿cómo tú puedes manejar las diferentes opciones en ese momento de compra para que la persona se sienta agradado, se sienta que de paso es respetado inteligentemente porque le estás haciendo una oferta inteligente a lo que él está comprando, no se está viendo engañado, ¿okay?, con que le estás metiendo productos por sencillamente ganar más, sino realmente generas ahí un círculo virtuoso de compra que después obviamente tienes que cumplirlo al momento que lo lleguen a necesitar, por supuesto, ¿no? Muy bien, todo César. ese círculo. Bueno, mira, yo creo que tenemos muchísimo que hablar el día de hoy, pero nos va corriendo el tela tiempo. que cortar. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Claro. Ahorita que regresemos, vamos a meternos a la profundidad del embedded del concepto, Claro, por favor. ¿Sí? por supuesto, encantado. Gracias. Bueno, César, estábamos reflexionando justamente que después de esta evolución de los seguros masivos, micros, etcétera, estábamos empezando a hablar del embedded, ¿no? De ese concepto de cómo se junta, ¿no? En el tema del reloj que estabas comentando, justamente, yo sí creo que para el artículo, por ejemplo, en este caso el reloj, el que en el día que se te rompa, o sea, se dañe tu reloj o te lo roben, o la extensión propia de garantía, bueno, ya es un diferenciador del artículo. Sí. El día que te pase algo, vas a agradecerle a la marca infinitamente que tenías ese por un diferencial tan pequeñito que te puedan reponer el reloj. En fin, o sea, yo creo que hay muchos beneficios no solamente para el asegurado final, sino para el sponsor, ¿no? En este caso. Absolutamente, Rafa, y has dado en el clavo con algo bien interesante. Cuando nosotros involucramos al sponsor, ¿okay?, este canal de venta, esta marca, con obviamente pues está la aseguradora o asistenciadora, una mezcla de ambas, obviamente respaldando estos productos y nosotros como consultores al fin y al cabo del modelo de negocio y los beneficios para el cliente, hay algo muy importante, no es solo un tema de ofrecer el producto, no es solo un tema de que gane el sponsor en temas económicos, gana un tema de posicionamiento de marca, gana un tema de lealtad,
Porque como bien dices, cuando tú ofreces, esa es la diferencia de ofrecer un producto adicional o valor agregado acorde en el momento y en el canal. Porque realmente entonces sí estás dando en el blanco para el cliente, para la necesidad que tiene, pero también para el posicionamiento que está haciendo esa marca, porque esa marca, ese sponsor, se está arriesgando, está colocando un producto en su canal de venta, que no es su core business, no es su producto de origen de venta. Entonces, él está confiando obviamente en todo el modelo para darle un beneficio a su cliente final. Y es donde tenemos la responsabilidad que sea lo mejor posible, que le cumpla esas expectativas al cliente, porque de paso estás jugando un poco a veces a la filosofía del iPad en su momento, de crear una necesidad, ¿ok? Porque el producto puede ser que ya satisfaga una necesidad, pero él no venía con esa necesidad cuando lo estaba comprando, o no tenía idea que podía tener, ¿ok? Esa protección, esa cobertura o ese beneficio adicional, ese valor agregado cuando estaba comprando eso. Entonces, definitivamente es un compromiso grande, pero es una oportunidad enorme para poder abrir más oportunidades en ese canal, en diversos canales. O sea, porque la verdad que, y en la experiencia que tenemos, hemos trabajado en diversos tipos de canales de retail, de transporte, etcétera, y ha sido fascinante, es fascinante, porque ves mucha oportunidad que puedes tener en cada uno de ellos, ¿no? Fíjate, César, bueno, tenemos muchos años jugando en esta cancha y nos hemos encontrado por ahí. Así es. Yo creo que el concepto de que antes en un canal te dijeran a ti como broker, asegurador, etcétera, el que le está tratando de impulsar este proyecto y le digas a este canal, oye, tengo este concepto para impulsar los seguros a través de tu canal. Muchas veces la reacción es, yo no soy vendedor de seguros, ni se trata de eso. O sea, yo creo que el concepto de la afinidad como tal tiene que ser, tú lo dijiste hace rato, tiene que ser afín a ese producto, pero afín a su operación, afín a su comercialización, afín a su cobranza, ¿no? Todo. Totalmente, Rafa, porque ese es el otro punto importante. Como bien dices, cuando tú le llegabas de repente a un sponsor que su core business es vender, ¿ok? Estás en un supermercado y vendes, es goods, bienes de consumo, ¿ok? Ese es su negocio y darle lo mejor a sus clientes, ese es su enfoque, etcétera, etcétera. Cuando tú venías de manera tradicional decías, oye, déjame ponerme a vender aquí o déjame hacer cosas aquí, estaba visto de una manera, oye, tú me estás entorpeciendo, o sea, no es lo que yo hago, ¿cómo que yo voy a vender esto aquí? Yo no soy especialista, no es mi tema. No, es muy diferente. Hoy en día el embedded insurance, sea online o offline, ¿ok? Está totalmente dentro del customer journey. Es decir, si tú vas a consumir un producto, tienes una comunicación adecuada, es afín, como bien dices, está en un momento específico de ese canal, pasa y se compra, y tiene que comprarse de igual manera que se compra, y esto parece chiste, pero no es así, como compras un producto específico para lo que necesitas en un supermercado, es como compras también el litro de leche. Tiene que funcionar de esa manera, porque si no estás rompiendo no solo para el sponsor, estás rompiendo también para la forma en que la persona fue y entró a ese establecimiento a comprar. Eso en offline, en online, pues puede ser más fácil o no. ¿Por qué? Porque también tienes que ser muy cuidadoso cómo lo comunicas, digo, porque todo el mundo está acostumbrado después de la pandemia a comprar mucho online. Definitivamente, aunque hay ciertas teorías que investigan mucho online también y compran en físico, hay ciertas tendencias hoy en día que hay respecto a eso, pero compras online. Tienes que colocarlo de la misma manera que fluye la compra tradicionalmente en ese portal. ¿Okay? Pero también comunicarlo bien para que la gente entienda qué es lo que está comprando. O sea, porque ahí está el chiste de vender bien, de vender de manera efectiva, ¿okay? Con una comunicación adecuada y con el producto afín, como bien dices. Pero eso es clave, porque si no le entorpeces el proceso, entonces el canal ya no está dispuesto a ser socio en esa parte. ¿Me entiendes? Oye, y César, y otra cosa que yo he visto también que creo que vale la pena resaltar, sobre todo para los canales de distribución, o sea, el concepto de hacerlo embedded o por inclusión, o sea, que ya venga pegado el artículo, o venderlo como opcional. Digo, número uno, pues el tema de opcional también se cae la probabilidad, si lo separas de los momentos de verdad que acabamos de decir. Pero a la hora de que lo metes como inclusión, también el nivel de tarifa baja una barbaridad, ¿no? Una prima de 100 pesos te puede acabar en menos de 10 si realmente lo integras por el tema de antiselección. Por la volumetría, definitivamente. Pues obviamente no podemos separarnos de lo que es, y como diría yo, no nos quieran matar los actuarios, ¿okay? Porque ese es su trabajo y lo hacen muy bien. Obviamente en función de la volumetría que tengas, pues obviamente te va a permitir tener una prima suficiente, una prima base para poder tenerlo. En efecto, eso se ayuda. Pero aquí lo clave es que cuando tienes el seguro,
de manera embedida, ¿ok? Dentro del canal, y lo puedas tener opcional, o lo puedas tener inclusión, o lo puedas tener opt-out, o lo puedas tener opt-in, lo que es que ser claro con el cliente. ¿Ok? Con lo que no, si no podemos Esconderlo. no ser fair, no se puede esconder. Yo no te puedo estar cobrando algo que no tienes claro, que no tienes mucha racionalidad de lo que estás comprando y lo que yo te estoy vendiendo. Así sea como un valor agregado que estés incluyendo, tienes que mostrarlo y tienes que decirlo. Porque esa es la parte más importante de que la persona pueda entender el valor que le está tomando en ese momento. O sea, tú no le estás vendiendo un seguro, te estoy vendiendo un artículo que trae una garantía atrás, ¿no? Exactamente, y te estoy vendiendo una protección, porque fíjate que la mayoría de los productos que nosotros diseñamos a veces mezclan asistencia con seguro, y es porque yo te doy tangibles que puedes utilizar y estos te ayudan a ligar y llevarte de la mano con la protección en el momento que lo necesitas, y es mucho más fluido y la experiencia es mucho más positiva, porque eso es lo que buscamos, Rafa, al fin y al cabo, que la gente como fin final, ¿no? Y eso yo lo discuto mucho cuando me dicen, ¿por qué no pasamos del 30% de penetración en el mercado y en los commodity, en los seguros commodity? Porque la gente no tiene cultura de seguro. Vale, yo llevo 10 años feliz aquí en México y llevo escuchando lo mismo. Que estamos trabajando para esa parte. Sí, hay que trabajar en edad, tema de cultura, pero en Europa desde niños juegan los niños a temas hasta ahí y conocen el término de seguro. Pero ¿qué estamos haciendo para que llegue el seguro de la manera adecuada a esa persona final? Esa es la parte importante que tenemos que trabajar. No solo seguir dejando y diciendo siempre que es un problema de cultura. ¿Cuál es el producto adecuado para la nueva generación que están tomando? Y mientras más vamos pasando de generación, más racionales se están volviendo. ¿Ok? Tú quieres venderle productos como Spotify o como Netflix, como mencionaba anteriormente, pues no sé si lo lleguemos a hacer igual, pero por lo menos tener que ser muy claros el beneficio que le vas a dar para que ellos lo puedan adquirir. Y ahí está parte de la transparencia, ¿no? Muy bien, César. Oye, nos toca hacer otro corte. Vamos. Ahorita que regresemos, vamos a hablar un poquito más o menos de los casos que se están viendo alrededor de este tipo de experiencias. ¿Sí? Con muchísimo gusto, claro que sí. Después del corte. Venga. Bueno, en este tercer bloque, César, cuéntanos un poco qué se está viendo en el mercado, qué tipo de casos, no sé si los embedded insurers se están pegando a los viajes, a los artículos, a las compras online, o ¿qué estás viendo tú? Mira, veo muchas cosas, pero aquí en México de repente te puedo hablar más de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? De lo que nos estamos enfocando mucho. Como te decía, los canales son muy diversos. Actualmente trabajamos mucho en temas de transportes, aéreos, terrestres, cómo podemos dar esos servicios y dar los productos adecuados en ese momento, cómo podemos hacerlo online y offline. En todos los casos, y los ejemplos que te puedo dar es una mezcla, porque obviamente estos canales están basándose mucho en ambos canales, offline y online, ¿no? O sea, para poder vender con ciertas diferencias. O sea, si tú vas por lo menos en la parte de transporte, pues una aerolínea te vende mucho más digital hoy en día que lo que te vende en físico. Pero de repente un transporte terrestre te vende más en físico que en línea, ¿ok? O sea, es un poco por la necesidad, por el movimiento, por la forma como se mueve el canal, las versatilidades que tienen. Pero ahí la parte interesante es, hablando de repente por ese ejemplo, cómo podemos desarrollar productos muy interesantes, ¿ok? Que se acoplen a esa necesidad, poder utilizar también algoritmos. Nosotros trabajamos mucho con temas de data science, utilizamos obviamente inteligencia artificial, pero sobre todo algoritmos de entradas para que en el input, cuando de repente estás sobre todo en la parte digital, puedas identificar un Rafa que de repente va con la familia un fin de semana y ya son más personas, es un fin de semana, ya no es en día de semana, que va un one day flight o va ida por vuelta de repente, la zona donde viaja, no es lo mismo viajar de repente a Monterrey que viajar a Cancún. Entonces ese tipo de valores te genera una cantidad de big data que tanto hoy en día se comenta y se habla, y el poder que tenemos es con muy buenas herramientas poder hacer desarrollos y clusters o grupos, ¿ok? Y empezar a ya tener una segmentación que le puedas dirigir productos a los clientes de una manera más adecuada, más accuracy, más con mira telescópica, como me gusta decir a mí. ¿Por qué? Porque ya estoy entendiendo mejor el consumidor. Ya no es sexo, edad, segmento social, no, va mucho más allá, porque tú y yo somos de edad muy similar,
pero eso creo. Sí. Pero de repente puedes pensar que una chava de 25 años, pues es mujer y muy joven, pues de repente podemos tener los mismos, la misma intención de compra para un producto en específico. Y entonces estás descartando muchos valores que están allí. Por eso es muy importante el tema de la data allí, porque terminas dando un producto adecuado. Y el otro problema que hay, que nos ayuda a nosotros, sobre todo en este medio, es que los productos son muy diversos. ¿Me entiendes? Y si tú pones todo eso en una página web, pues confundes, generas problemas para atención, para selección, para que el valor, la comunicación llegue bien, ¿ok? Porque todos nos enfocamos en que sea buena comunicación, pero ¿la estás haciendo correcta? Ese es el tema. Entonces puedes utilizar muchas técnicas, ¿ok? Para con ese algoritmo ofrecer dos nada más, que son los que más por estadística el clúster le pueden penetrar, utilizar también temas de behavioral economics o muchas cosas que puedes implementar para hacerlo. Pero también entonces después te vas a supermercados donde puedes comprar productos para ti, para tus hijos, para tus mascotas, ¿okay? Que se puedan acoplar mucho a tus necesidades desde la farmacia o desde el canal donde están los productos en la góndola o el anaquel. Y entonces, pues, pero lo interesante es que después los puedas pagar perfectamente escaneándolo como lo haces con otro producto. Ahí está la diferencia, pero el producto bien comunicado y bien claro. Compras tu producto, ¿okay? En cualquier sitio, en un retailer normal, línea blanca, línea marrón, ¿por qué no va a estar protegido? ¿Por qué no hacer la comunicación adecuada y que salga de manera fluida? Y que cualquier activación o proceso de aplicación para, si se quiere, estar integrado en la forma de lealtad y todo lo que va de la manera acoplada o dándole todo un giro de beneficios dentro del producto que estás vendiendo, no sea con un código QR, un registro rápido, este tipo de cosas, para facilitarle las cosas a la gente, para que su experiencia de usuario sea común a la que pueden ver y visualizar en cualquier parte, ¿me entiendes? Un concierto. Ir a un juego de fútbol, ¿por qué no puedes estar, ¿no?, involucrado allí con una protección? ¿Por qué no puedes estar ahí incluido con un beneficio? ¿Okay? O no puedes tener un programa de lealtad en otros canales. Fácilmente 3 canales en los muy masivos que los que te acabo de nombrar son perfectamente y los trabajamos y los hacemos hoy en día. Y son muchos más. Si tú me dijeras, pues te parece que son los importantes son todos. Importante es que tú encuentres la necesidad en ese comportamiento del consumidor, en esa experiencia que tiene de compra, y es donde seas más efectivo, atacando con la buena oportunidad que le tienes que ofrecer. César, ¿qué ha pasado en los supermercados, tiendas de conveniencia? ¿Por qué la distribución de seguros no hemos conseguido que sea un canal importante? Fíjate, yo creo que en el inicio, porque gracias a Dios pues, tenemos ejemplos de nosotros que estamos arrancando y con buen pie, cosas muy buenas, la verdad aquí en México, yo creo que ha sido mucho porque hemos tratado de vender a veces el producto de seguros de una manera equivocada. Hemos tratado primero, hace mucho tiempo, eso ya no se ve, pues tú no me dejarás mentir, habrás recordado a gentes vendiendo, bueno, antes de la tarjetica, vendiendo en la salida de un supermercado. En muy los grande, módulos. como en los módulos. No, no es el momento, ¿ok? O sea, no es el momento para el cliente, no es el momento que él necesita y probablemente no es el producto que él esté buscando ahí, en ese canal. No es que el producto sea malo, no es la forma. Después vino la tarjetita, ¿ok? Porque pensábamos que podíamos vender seguros como tarjetas prepago, ¿ok? Y no es que vendas el producto de esa manera y de forma prepagada. Es que la tarjeta puede ser buena idea, pero para canalizar el proceso de compra, ¿ok? No per se para comprar el producto. Esa es la diferencia. Y yo creo que todo parte, Rafa, de un principio único. Y yo creo que no nos pega solo el seguro, nos pega a todos, ¿ok? Y yo creo que en eso me ha ayudado mucho mi vida anterior, como dicen comúnmente, en la parte de consumo masivo. Primero se entiende al cliente. Primero se entiende qué piensa, cómo actúa, cómo compra, cómo funciona, para después colocar un producto. No puede ser al revés. Y no puede venir y eso pecamos mucho, ¿eh? O sea, y quiero que no se sienta mal la industria aseguradora porque de repente podemos ser un poquito más lentos, pero han pecado todas las industrias. Cuando han mejorado es porque han aprendido, ¿ok? Y es a veces pensar como laboratorio, que nosotros tenemos la verdad y de ahí salimos a vender. No, la necesidad viene de afuera, del mercado. Y cómo la adaptas, cómo la generas y hasta cuando tienes ya mucho expertise, cómo la creas. Como el caso que mencioné de Apple, ¿no?
Muy bien. César, nos queda menos de un minutito. Nada más, como un mensaje de cierre, digo que también aquí en la audiencia este programa lo va a ver gente, pueden ser sponsors, clientes finales, aseguradores, reaseguradores, en particular para los canales, para los sponsors. ¿Qué mensaje les darías de cierre? Mira, yo le diría a los canales que confíen en hoy en día hay una forma de cómo incrementar no solo sus ingresos, incrementar realmente lealtad a sus clientes, incrementar valor agregado que le dan a sus clientes, ¿okay? Y sí hay formas de cómo vender un negocio o una oportunidad de productos que no son muy afines a su negocio, ¿okay? Pero que sí se puede colocar dentro de su canal de una manera muy sensata, de una manera muy coherente y que realmente es percibido por su cliente final como que lo está entendiendo mejor, como que le está dando más valor, ¿okay? Y como que se está preocupando más por él. Yo creo que es una gran oportunidad que tienen los canales hoy en día. Muy bien, César. Bueno, pues nos voló el tiempo y como te dije, nos iba a pasar así. Sí, la verdad que fue muy rápido. Habrá más, seguramente, César. Con Te gusto. agradezco mucho que hayas venido el día de hoy. No, Rafa, el gusto es mío. Muchas gracias a ti y gracias a toda tu audiencia. De verdad que un placer, de verdad. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao.